todos, a todas. Gracias por conectarse en este horario medio inusual. Nosotros, te comento, Mauro, siempre nos conectamos a partir de las 7 de la tarde, que es cuando acá se termina todo, pero no hay ningún problema. Les comento un poco, Mauro es director de CIPEC, director en gestión Del área de Estado y Gobierno. de Estado y Gobierno. Y bueno, sos la primera, el primer disertante online, Mauro, te comento. Así que... bueno, debut. De este año, ¿no? De este año, porque estuvimos con esto que volvió a la presencialidad, estamos haciendo bimodal, entonces se puede hacer presencial y lo pueden ver desde... Claro. Así que nada, Mauro, un placer, en primero agradecerte que tomes el tiempo de participar. Y nada, te dejo así, podés arrancar porque sé que tenés un horario bastante acotado. Lo que vamos a hacer es, si les parece, como siempre, los últimos 15 minutos, tipo 7 menos cuarto, dejamos por si quieren hacer alguna consulta o algo similar. ¿Les parece? Si cuando quieras, Mauro, podés compartir pantalla, me parece que está todo ok. Dale, perfecto. Yo tengo Dale, ahí un PPT cortito para apoyarme, pero la dale. idea es Bárbaro, Mauro. que podamos charlar con eso. Y- Entiendo que ahí ya, no sé si se está viendo. Creo que sí, ¿no? Le voy a dar sí, ahí se ve. pantalla completa. Ahí está. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos y a todas la presencia, la inquietud por un tema que no es tan sexy, digamos que es bastante árido. Y gracias, Gonzalo, por la invitación y por el espacio desde el colegio y el Instituto de Gestión Pública del colegio. Así que un placer estar esta tarde con ustedes, este ratito en el que voy a tratar de manera bastante somera hacer un panorama general sobre esta cuestión de la gobernanza 4.0 y los nuevos modelos de gestión, ¿no? ¿Cómo nos preparamos y cómo preparamos al Estado y a la administración pública y a quienes hacen el Estado y la administración pública para los desafíos y las oportunidades que tenemos con sobre todo la incorporación de tecnologías disruptivas, ¿no? Y que esto nos obliga también a pensar, quizá, y dejo planteada la pregunta, en un modelo diferente de gestión, en un nuevo esquema de gestión. Para poner un poquito de contexto, digamos, en qué universo, en qué arena nos estamos moviendo. Cuando hablamos del Estado, hablamos de administración pública, hablamos de un panorama heterogéneo, tanto a nivel vertical como horizontal. Acá lo primero que tenemos que hacer es trabajar un poquito sobre el pixelado que tiene que ver la cuestión vinculada con el concepto del Estado y la administración pública y de las y los agentes que lo integran, ¿no? Y de qué estamos hablando cuando hablamos de el modelo de gestión y de administración y de burocracia pública. Hoy la Argentina, depende de cómo lo contemos y de qué fuente tomemos, hablamos de entre 3,4 y 3,8 millones de empleados públicos, los diferentes niveles de gobierno, o sea, municipal, provincial y nacional. Y el dato importante acá es que de ese total, el 60% están dedicados a los grandes sistemas de gestión y de provisión de bienes y servicios públicos, es decir, seguridad, educación y salud, como lo estamos viendo ahí de manera resumida en ese gráfico. Esto es un primer dato que nos quiere decir dos cosas, digamos, para empezar a desmitificar, ¿no?, algunas cuestiones. En primer lugar, que nos puede gustar más o menos el sistema de selección o de ingreso, y de capacitación que tienen en esos tres grandes ámbitos, pero los tres tienen un sistema de mérito, ¿no? Entonces digo, esto de hablar de que todo en el Estado es discrecional, ingreso por vías vías bueno, hay que empezar a relativizarlo, ¿no? Digo, seguridad, educación y salud, todos sabemos que el ingreso tanto a la carrera hospitalaria como al sistema educativo, y ni que hablar a los esquemas de seguridad, requieren un esquema de ingreso por capacitación y antecedentes y mérito. Insisto, después obviamente es variopinto el esquema, difiere, nos puede gustar más o menos, pero la realidad es que ya de un 60% estamos hablando de que esa característica se cumple. Y si empezamos a hacer doble clic, porque yo básicamente hoy les voy a hablar del ámbito nacional, que es lo que más conozco por experiencia reciente, y del ámbito provincial, y en particular por los estudios que estamos llevando acá adelante en CIPEC en el área de Estado y Gobierno,
del Estado Nacional, donde ahí también tenemos que hacer una pequeña aclaración para despejar algunas confusiones que suele haber. Si nosotros de esos 3,4/3,8 millones de empleados públicos hacemos foco en lo que es la Administración Nacional y entes públicos, digamos una clasificación que está en la legislación y que nosotros siempre tomamos como referencia, son casi 400.000, ¿sí? de ese total. Y si a su vez hacemos todavía foco sobre aquellos que son lo que se suele llamar personal civil, es decir, que no están afectados a las tareas vinculadas a la seguridad, es decir, Fuerzas Armadas, de Seguridad y el Servicio Penitenciario, hablamos de 192 personas. Entonces, veamos cómo vamos, ¿no? Reduciendo y poniendo el foco ahí sobre el universo en el que vamos a estar planteando algunas cuestiones. Otra mirada de esto es tratar de contemplarlo desde el punto de vista fiscal, que es algo que siempre también se suele hacer algún subrayado y de alguna manera quizás eso tendenciosa, digamos, a hacer alguna observación al respecto. Esto, lo que estoy considerando más arriba, esos casi 400.000 agentes, representaron a año cerrado, digamos, en términos de gasto en el año 21, el 8,3 del gasto total de la Administración Pública Nacional y no llega a 2 puntos de producto. El gasto en personal de la Administración Pública Nacional. Después, bueno, algunos datos que sí nos permiten matizar algunas cuestiones, ¿no? Digo, alta dirección pública o dirección pública, ahí sí hay un déficit, claramente, el 77% de la ADP a nivel nacional está designada por excepción, de los requisitos, algunos de los requisitos que establece el Sistema Nacional de Empleo Público, y el 98% tiene una designación transitoria. Así que podríamos decir que prácticamente la totalidad, digo, ahí tenemos un problema de aplicación de la norma, pero también de la norma, ¿no? Porque digo, cuando algo está siendo tan contundente en su cumplimiento, digamos, no tenemos que dejar de contemplar ninguna arista. Y algunas cosas que nos empiezan a llamar la atención y sobre las que tenemos que enfocarnos y trabajar. El 20% a junio del 21, es el último dato consolidado, de los empleados de la Administración Nacional tenía más de 55 años. Es decir que ahí tenemos un desafío en términos de generacional, ¿no? Digamos, de recambio, de reemplazo de dotaciones, pero también de memoria institucional, de cómo hacemos ese trabajo de trasvasamiento entre los que dejan la administración y los que se incorporan o se quedan para sostener el servicio público y el acervo de conocimiento que tienen las organizaciones públicas. Y un llamadito de atención respecto de algo que recién teníamos en una charla con otros colegas y amigos y amigas que se dedican a estos temas, es que tenemos que trabajar sobre la eficacia, ¿no? del quehacer estatal. Ahí hay un dato, digamos, que se acerca un poco, un índice del Banco Mundial, en el que Argentina está bastante abajo de mitad de tabla, ¿no? Lo que hace a la eficacia, digamos, del servicio público en general, ¿no? Del hacer estatal en general. Digo, como para tener una miscelánea, ¿no? Un poquito un panorama de las fotografías de lo que vamos a estar hablando esta tarde. En los siguientes slides, esto está tomado del trabajo de una colega y amiga llamada Elsa Esteves, de la Universidad Nacional del Sur, una académica en CONICET, que es especialista en transformación pública digital y con la que estamos trabajando acá en CIPEC, en uno de los ejes del programa Democracia 40. CIPEC tiene un programa este año, una pequeña digresión para contarles, y se llama Democracia 40, en 10 decálogo, 10 propuestas de política para los próximos años. 2 de esos 10 ejes están a cargo de mi dirección. Uno es el tema de empleo público y el otro es el tema de gobernanza de datos para la transformación digital. Ahí es donde estoy trabajando con Elsa estas cuestiones, que obviamente además tienen un link, que es la materia de la charla de hoy, ¿no? Digamos, cómo preparamos el empleo público y la administración para lo que viene en materia de transformación digital. Bueno, algunos datos para hablar de la región y no concentrarnos tanto en Argentina. Hay un tema con la desigualdad digital, digamos, que no podemos negar y que es algo en lo que tenemos que hacer también un subrayado y ponerle hacer hincapié, ¿no? 81% de los hogares más ricos está conectado, pero solo está conectado el 38% de los hogares más pobres. Ahí tenemos una clara desigualdad en el origen, ¿no? Digamos, ya no tener conectividad en el mundo de hoy, en lo que viene, es un problema realmente, digamos. Es una desigualdad estructural importante. El 66% de la población urbana tiene acceso a Internet, solo el 23% de la rural.
el 45,5% de los hogares tienen acceso a banda ancha, digo, menos de la mitad, con lo cual todavía tenemos también ahí una deuda en materia de aquellos que tienen conectividad, que todavía eso sea de calidad. El tema del costo, claramente también representa, como suele suceder, digamos, en términos ponderados, la incidencia en los sectores de menor ingreso es mucho más alta el costo de la banda ancha móvil, y todavía peor, acá hay también un sesgo en cuestión de desigualdad en materia de género, el 39% de las mujeres además no poseen ingresos. Esto está tomado, digamos, del estudio de referencia que tienen ahí, que después lo pueden profundizar. En la segunda cuestión, relacionada, hasta hablamos de algo más bien estructural, de lo que se llama en la jerga el fierrerío, ¿no? Digamos, conectividad, qué calidad tiene esa conectividad. Ahora, el tema de las habilidades requeridas, ¿no? Habilidades, competencias. La mala noticia acá es que, digamos, la desigualdad digital replica o refleja los patrones históricos de desigualdad que se dan en la región. Digamos, acá no hay nada nuevo, digamos, ni muy creativo como para plantear. Pese a que el tema suena novedoso, moderno y lindo para plantear, digamos, nos seguimos encontrando con estas desigualdades entre empleados autónomos y desempleados, entre quienes accedieron a la educación primaria, los que tienen secundaria, técnica o universitaria, el mundo urbano versus el mundo rural, y sobre todo también otra vez la brecha de género, ¿no? Digo, el tema de hombres y mujeres en el sentido de que hay data suficiente que abona esto, digamos, ¿no? La incidencia de la cuestión de género en las profesiones STEM. Eso es algo que también está estudiado y no podemos obviarlo ni negarlo. Y finalmente, el hecho de que la desigualdad digital afecta a un montón de estos grupos vulnerables que nombrábamos recién, en el acceso a servicios, y en algún punto acá el conflicto está en la medida que hay un montón de políticas digitales que han trasladado servicios públicos a los sistemas en línea, y que evidentemente eso está dejando un montón de gente fuera, o que no se plantean, digamos, soluciones alternativas con el mismo nivel de calidad, digamos, para esos grupos vulnerables, o tampoco se los acompaña del todo en ese proceso. El tema de Internet como un canal público imprescindible, ¿no? El hecho de que estas diferencias además quedaron expuestas, digamos, en términos de conectividad, de competencias, de manera muy cruda en la pandemia, y que hoy, digamos, eso no ha cambiado demasiado, a pesar de algunos avances que se han registrado. Digo, y hay un ejemplo vinculado a esto, ¿no? La cuestión de la prestación médica digital, que es algo que se está poniendo bastante de moda o en auge, que agrava, digamos, esa desigualdad preexistente. Si antes no accedías a un esquema médico, digamos, de calidad o universal, la digitalización de esos servicios han agravado todavía la situación. Tenemos un panorama entonces ahí de cuestiones vinculadas a lo que es el Estado, la administración pública, el empleo público, y dónde estamos parados en términos de esto que se llama el digital gap o la desigualdad digital, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer o qué tenemos que hacer y qué se está diciendo en la literatura, también en la práctica, respecto de la innovación y las capacidades que tiene que tener la administración para transformarse efectivamente en una administración 4.0? Acá lo primero que tenemos que decir, digo, no quiero ser redundante, digo, pero hay dos o tres cuestiones sobre las que tenemos que hacer foco. El primero es que ya se está hablando hoy de una tercera o incluso cuarta revolución industrial, depende del enfoque, digamos, pero la literatura lo está abordando así. No importa, digamos, si es tercera o cuarta, lo distintivo es la velocidad de los cambios. De la primera a la segunda más o menos pasaron 100 años, de la segunda a la tercera otros 100, y ahora los cambios son vertiginosos. Y si hace un año hubiésemos tenido esta charla, o 2 años, probablemente yo hubiese dicho, casi con total seguridad, porque así lo registraba la literatura y la experiencia, que obviamente dentro de las profesiones del futuro que aseguraban empleo formal y competente y competencia en términos de salario, la programación era sin duda una salida. Apareció ChatGPT, la inteligencia artificial, y la noticia de hoy es que estos amigos inteligentes están empezando a codificar, están corrigiendo código. Entonces ya hay una pregunta respecto de, ¿es realmente la programación la profesión del futuro, o es el prompt engineering la profesión del futuro? O sea, es que sepamos qué pedirle a la inteligencia artificial y no tener que resolver todo. Digo, son cuestiones que están derivadas de
esta vorágine, ¿no? Digo, piensen esto, digo, el tiempo que pasaba entre las anteriores revoluciones industriales y la situación en la que estamos hoy y las cosas que estamos discutiendo en 3, 4 meses, digo, OpenAI abrió, ¿cuándo? Noviembre del año pasado, ya vamos por la segunda versión, probablemente, digo, Google sacó BART, seguramente esto vaya increyendo, y si esta charla la tenemos a fin de año habrá un montón de novedades, y hay un montón de los cráneos que están planeando esto, que ahora están diciendo, bueno, paremos un poco, digo, están pidiéndole ayer en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Uno de los proveedores de OpenAI, bueno, que el Estado intervenga un poco, que regule, que estas cosas tienen que salir bien, que son peligrosas y tal. Esto tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Digo, toda esta cuestión de estos cambios vertiginosos, de la introducción de estas modificaciones, genera mucha tensión en las personas y en las organizaciones, tema que todavía seguimos en muchos casos aplicando ideas y herramientas del siglo pasado a problemas que tienen características específicas, que la literatura llama hoy, ahí yo les pongo, ¿no? Problemas, los wicked problems, ¿no? Problemas malditos, perversos o retorcidos, de acuerdo a cómo tomen la traducción, pero que en síntesis son problemas complejos que tienen un montón de aristas y quizá como dicen ahí dos colegas, que son vecinas de ustedes además, digo, Rita Grandinetti y Patricia Nari, que lo que tienen en común todos estos problemas es que en realidad al ser multidimensionales y complejos requieren una alta incidencia de ser priorizados a nivel político para poder ser resueltos, ¿no? Digo, que haya una instancia allí de resolución de estos problemas o de articulación para la resolución de estos problemas es fundamental. ¿Qué pasa con la administración entonces? Digo, ¿dónde queda la administración pública parada en este contexto? La pregunta que se ha hecho en la literatura, y ahí hay cierto consenso, es que ha habido como una especie de percepción social, digamos, una especie de mito, por así decirlo, a partir del cual era inconcebible o un oxímoron que el Estado fuera innovador, o que la administración pública fuera innovadora. Y ahí aparecen algunos autores que nos dicen, bueno, cuidado, porque más allá de que pensemos que esto puede ser una moda, o como dice Ramírez Alujas, esto de la vieja nueva idea, hay elementos suficientes para pensar en que la innovación no es algo que aparece ahora, que en el Estado se viene haciendo hace mucho tiempo. Nuevamente, digo, ahí las colegas vecinas de ustedes, de Rita, planteando, ¿no?, esto de incluso una periodización de los últimos 30 años en la administración pública, se pueden identificar diferentes momentos y modalidades en cuestiones de innovación, y quizá una de las autoras hoy más involucradas y reconocidas en este ámbito, que es Mariana Mazzucato, que viene, digamos, haciendo mucho hincapié en la cuestión de que en el origen de las grandes innovaciones ha estado siempre presente el Estado. No tendríamos hoy celular o Internet si no hubiese estado el Estado originalmente haciendo la inversión en estos dos casos que mencioné, digamos, en cuestiones militares o espaciales en el origen, que después fueron incorporadas por diferentes sectores de la economía para potenciar otro tipo de productos, ¿no? Entonces ahí la cita de Mazzucato es un poco para desmitificar esto, ¿no? Lo que dice que en realidad el problema del gobierno no es si es innovador o no es innovador, es que si no tiene imaginación, no hay posibilidad o se le va a hacer muy difícil crear valor público, ¿no? Ahí está el verdadero diferencial que tiene la administración pública en este caso. Ahora, entonces digo, si logramos cierto consenso respecto de que no es un oxímoron ni resulta inevitable que la administración no pueda innovar, sino todo lo contrario, ¿qué tenemos que hacer, ¿no?, para que eso suceda? ¿O cómo podemos apalancarlo y acelerarlo? Bueno, hay la literatura también, digo, estoy tratando de recoger cierto consenso, principalmente dos otros autores que vale la pena citar, Carles Ramió, Carola, en dos trabajos recientes, podría ser también Paco Velázquez, digamos, que sigue esta línea, que la viene también abonando el CLAD desde hace unos años. Yo podría mencionar estos cuatro grandes ejes, ¿no? Digamos, la importancia de que la administración pública se dé lugar a hacer un análisis prospectivo, de tener que salir un poco de la vorágine de la gestión cotidiana, que a veces no permite que el Estado se piense y piense prospectivamente, ¿sí? Poder tener una visión, una orientación estratégica para adelante, capacidad de anticipación, de evaluar y ponderar escenarios posibles y deseables, ¿no? ¿A dónde quiero ir? Luego es importante la gestión del conocimiento, que mencionábamos un poquito al principio, ¿no?, que también se nos presenta como desafío frente a los recambios generacionales. ¿Cómo hacemos para asegurar, en términos de Ernesto Gore, que realmente tengamos organizaciones
que piensen, ¿no? Digo, organizaciones que hagan una gestión eficaz del conocimiento, que no implica solamente recopilar y almacenar material, sino que se transforme el dato en información y que eso sirva y esté situada y contextualizada para una mejor toma de decisiones y las organizaciones también aprendan en ese devenir. Y la cuestión de la existencia de estas diferentes inteligencias que deben coexistir y que además van de la mano una inteligencia colectiva o institucional, donde a los conocimientos individuales que puede traer cada uno de los agentes que hacen a la administración y al Estado, se suma una serie de incentivos que deben permitir que se compartan dentro de la organización estatal esos conocimientos y se aumente la capacidad entonces que tiene el Estado para innovar en gestión y en prestación de bienes y servicios. Y esta nueva inteligencia, ¿no? Que es la inteligencia artificial y la robótica, después haremos un doble clic ahí, la importancia de que el Estado adopte un rol proactivo, ¿no? Y que no sea meramente un receptor pasivo de lo que se esté planteando en el afuera, digamos, en el sector privado, de manera acrítica o no situada. Esto implica aplicarla con valores, valor, digamos, fundamental de la ética pública, y poder regular su uso, digamos, y la combinación de la inteligencia individual, colectiva, institucional y artificial, en algo que a mí me gusta, la literatura, hay otra literatura que habla, le pone otro término, ¿no? Pero me parece que acá, si hacemos hincapié en la capacidad que tiene que tener el Estado, es esa provisión activa que puede empezar a tener el Estado en materia de bienes y servicios públicos, ¿no? Esto de anticiparse y poder ir, en base a la información, a tomar mejores decisiones y prever determinadas situaciones, acercarse a las demandas ciudadanas desde otro lugar. Hay algunos que hablan de que digo, lo que no me gusta, ¿no? De la invisibilización de la burocracia, ¿no? Me parece que eso, por lo menos de mi punto de vista, tiene por ahí alguna carga valorativa que yo prefiero poner la luz en otro lado, ¿no? Al contrario, digo, creo que el Estado tiene que tener las capacidades para anticiparse hacia una provisión activa de bienes y servicios. ¿Qué características tienen estas organizaciones 4.0? Nuevamente recurriendo a la literatura que les mencionaba recién. Bueno, ahí Carlet Ramiot tiene una frase que es muy interesante, ¿no? Esto que dice, tienen que ser ambidiestras. Ambidiestras es esto de administrar los dos tiempos, ¿no? Tiempo de la gestión, tiempo de la coyuntura, de la diaria, como lo decimos en la gestión, evidentemente lleva mucho tiempo, pero que no se puede desconectar. Uno no puede apagar el Estado hasta que acomoda, piensa y se fija qué hacer. El Estado tiene que seguir proveyendo bienes y servicios de manera permanente. Pero también tiene que darse el espacio para definir estrategias de futuro. Entonces, por esto de ambidiestras y sobre todo con visión estratégica. Tienen que poder gestionar esa complejidad que decíamos hoy al principio, los problemas, los wicked problems, a partir de la convivencia y la realimentación de estas tres inteligencias que detallábamos recién. Y sobre todo tienen que empezar a trabajar en dos cuestiones en las que quizás sí hay un espacio grande y un desafío importante para el Estado, en organizaciones colaborativas, donde los liderazgos políticos y estratégicos acompañen y permitan a los trabajadores involucrarse en estos procesos y desplegar toda la potencialidad que tienen en términos de capacidades, habilidades y competencias. En literatura, hay algunos colegas y amigos hablan de una especie de generación de una holocracia o del Estado puzzle, ¿no? Digamos, tratar de poder armar, en definitiva, a partir de ese rompecabezas, una figura que tenga un sentido en la unión de todas esas partes. Y finalmente también que sean, sobre todo, promotoras de identidad colectiva, así que no pierda el Estado ese valor original que tiene que tener, ese norte que es contribuir al bienestar general a partir de valores públicos y la consolidación y la constitución de un esquema y la aplicación de la ética pública. Pasemos a, digo, bajando en niveles de abstracción, ¿no? Digamos, ¿qué características tienen esas organizaciones? ¿Qué pueden hacer para empezar a convertirse en eso? Digo, bueno, ¿qué capacidades tenemos que pensar que tiene que tener, en definitiva, quienes hacen a las organizaciones públicas, que son las y los agentes que las constituyen? Bueno, lo mismo, digo, la literatura reconoce ahí que el empleo público del futuro, que yo diría ya de hoy, porque digo, como decía al principio ahí, parafraseando un poco al Indio Solari, el futuro se hizo presente, ¿no? El futuro ya está acá. Necesitamos, obviamente, capacidades digitales, pero no solamente habilidades, como se suele llamar a veces, en una manera que tampoco me gusta demasiado, pero que se ha hecho bastante
frecuente, habilidades duras, ¿no? O técnicas, sino que hay que sumarle y acompañar todo esto con la formación humanística. Como les decía recién, quizá mucho de lo duro deje de ser un problema más adelante y esté resuelto por la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde va a estar el gran problema? Bueno, a ver, ¿cómo decidimos, cómo ordenamos, cómo le damos indicaciones a esas herramientas para que resuelvan los problemas públicos o que colaboren en la resolución de problemas públicos dentro de un marco ético, evitando sesgos y privilegiando los valores públicos en la aplicación de esas tecnologías que evidentemente hoy ya están en muchos lugares, veremos en un par de slides, ya se están aplicando, ¿no? Entonces, ahí por ahí la cita de Ramió, para hacer un poco, digamos, bastante gráfico, en realidad lo que se requiere es una formación generalista que le permita aprender y desaprender permanentemente, ¿no? Esto de ir acomodándose a los diferentes escenarios, porque probablemente tenga que desempeñar competencias o desplegar habilidades que en el momento de su ingreso a la administración ni siquiera se hayan concebido. Esto tiene que ver con la rapidez de los cambios que mencionábamos hace unos minutos. Bueno, y sin hacer exhaustivos, digamos, ahí presento una serie de cuestiones que profundizo en la siguiente. Ahí también un poco la literatura recoge estas cuestiones, ¿no? La importancia del pensamiento crítico, la adaptabilidad, la alfabetización digital, la colaboración con la inteligencia artificial y no el fetichismo tecnológico, o sea, no pensar que todo lo voy a resolver a partir de la introducción de esta tecnología, ni mucho menos, sino de ver de qué manera hacemos más eficaz y eficiente esa colaboración y cómo complementamos las habilidades que tiene que tener la burocracia y la administración. Obviamente, concentrarse en la resolución de problemas complejos y esto de los grandes conjuntos que también parte de la literatura vinculada a recursos humanos suele hablar de habilidades blandas, ¿no? Digo, conocimientos que están vinculados con la ética y la función pública, pero también pensamiento creativo, aprendizaje continuo, etc. ¿Cómo formamos a los agentes para esto? Bueno, hay nuevas metodologías de aprendizaje que están vinculadas a los diferentes tipos de inteligencia que mencionábamos recién y que hacen doble clic en la cuestión de las relaciones sociales, la creatividad, la comunicación, tolerancia, colaboración. Nuevas modalidades y entornos que son mucho más flexibles, que nos permiten, digamos, promover cierta autonomía, pero obviamente enraizada en los proyectos colectivos que tiene cada organización, es decir, cómo combino el diseño de trayectoria pública que tienen los agentes con las necesidades que tienen los organismos en función de sus objetivos políticos y de gestión. Y sobre todo, cómo hacemos para acompañar la automatización, como les decía recién, y dominar el proceso y no que sea al revés, ¿sí? En algún modo, ese quizás sea uno de los desafíos más grandes que tiene la administración por delante para transformarse efectivamente en una administración 4.0. Algunos ejemplos para ir cerrando de qué se está haciendo en otros lugares del mundo en materia de incorporación, sobre todo la inteligencia artificial, que es hoy quizá el tema más sexy o que está teniendo mayor debate, ¿no? en la agenda pública. Bueno, por ejemplo, en los Estados Unidos, ahí se ha conformado un centro de excelencia en inteligencia artificial a nivel de gobierno federal, a partir de la combinación de una serie de carteras en el Poder Ejecutivo, integra diferentes programas de capacitación. Ahí lo novedoso quizás es que utilizan estas metodologías más de tipo taller, y me parece que esto de la colaboración público-privada en este programa de intercambio de talento digital, ¿no? Donde se hace una inmersión de empleados federales temporal con expertos de inteligencia artificial del sector privado para potenciar sus habilidades, ver cómo podemos traer, digamos, conocimiento y compartir conocimiento, esto de la inteligencia colectiva, ¿no? Que hablábamos hoy entre los dos sectores. En Singapur, otro ejemplo, el programa de inteligencia artificial para todos, orientado a funcionarios públicos de todos los niveles y funciones, básicamente tratando de ver de qué manera se puede comprender mejor la aplicación de inteligencia artificial al Estado. Lo mismo modalidad de taller, es lo que más se está utilizando, y claramente también cómo vinculamos el análisis de datos, aprendizaje automático, y toda esta novedad del lenguaje natural al diseño e implementación de políticas públicas, y finalmente el proyecto de inteligencia artificial para la Unión Europea, que tiene como objetivo desarrollar el ecosistema general. Esos son los que tienen un grado de avance más interesante, con muchos programas, digo, los tiro como para que ustedes después, el que le interese o le interese, pueda profundizarlo un poco, pero lo mismo,
cursos en línea, talleres, hackatones, que es algo que se está utilizando mucho también en el ámbito europeo, y la conformación y consolidación de una red de expertos que pueden asistir, ¿no? Y acá creo que hay algunos de los colegas presentes, digamos, que forman parte de algún cuerpo de expertos y de administradores gubernamentales, que, digamos, ese es el espíritu un poco que está detrás de este grupo que se está conformando en la Unión Europea, para acompañar a los organismos de la administración que lo quieran incorporar y sumar. El Estado Nacional está llevando adelante en materia de capacitación un programa que se llama INAP Futuro, en el que algo tuvimos que ver en una vida pasada, con 3 componentes, tratando de replicar lo que vimos que mencionaba la literatura, pensar hacia adelante, perspectiva y escenarios futuros, la unidad de orientación estratégica de la capacitación, es decir, ver cómo adaptamos y creamos nuevas formas de capacitación, formación y actividades formativas que acompañen, digamos, este cambio y puedan permitir a los y las agentes públicas incorporar estas capacidades y habilidades. Y un laboratorio de innovación, en el que se prueban nuevas tecnologías de vanguardia aplicadas a el ámbito de la capacitación y la formación. Ahí hay desde un chatbot que está en funcionamiento hasta un algoritmo que está en prueba para hacer recomendaciones de capacitación en función de el perfil, el organismo, la carrera de cada uno de los agentes en función y que va aprendiendo sobre los datos previos y del historial de cada uno de los agentes. Y finalmente, simplemente para recomendar, de distribución gratuita, y está online en la página de publicaciones del INAP, editamos este libro, está por salir un volumen específicamente sobre la primera parte, sobre la unidad de prospectiva, seguramente en el próximo mes o próximos 2 meses, pero acá tratamos de consolidar en esta publicación un poco el estado del arte, digamos, en estas cuestiones, y obviamente haciendo un doble clic específico en temas de capacitación y de investigación en la administración pública. Así que creo que, habiendo honrado el tiempo comprometido y quedando 15 minutos para los comentarios o preguntas que quieran hacer, les agradezco la atención, y cualquier cosa, ahí están mis datos de contacto. Muchísimas gracias, Mauro. Sí, sabemos que estás corto de tiempo. Tengo un par de reflexiones de esto que vos planteaste. Y después, bueno, si les queda algunas consultas, de última podemos intercambiar los mails y todo eso. Primero, que se rompe un poco el mito que en otra charla podemos profundizar un poco del tamaño del Estado, ¿no? Que todos piensan que estamos frente a un Estado nacional enorme y generalmente es por falta no digo de datos, pero sino por desconocimiento. A medida que la sociedad va creciendo, es natural que el Estado crezca, y capaz no tiene el tamaño. Es más, me atrevería a decir capaz que tiene un tamaño demasiado chico por el volumen de personas que somos, ¿no? Y en segundo lugar, esto de las habilidades blandas. Ya cortar un poco con esto de habilidades más fuertes, más rígidas, sino tratar, en base a esto de la edad que vos planteaste, ¿no? Que la mayoría tiene 55 años, una edad promedio, los nuevos ingresos ingresen, valga la redundancia, con esto de que sepan, que no tengan habilidades tan rígidas, ¿no? Si no, como estamos acostumbrados nosotros a los abogados, que somos especialmente sabelotodos nosotros, pero ya está, ya pasó un poco esto. Y un poco la idea de este instituto es ablandarnos un poco para lo que viene, ¿no? En base a la demanda que tiene la sociedad. Pero nada, eso más que nada como un poco las reflexiones, y bueno, y hacia el estado en el que estamos, o nos estamos encaminando, ¿no? Si ¿Puedo hacer alguno... un Sí, comentario? okay. Buenas tardes, antes que nada, Mauro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, mira, yo una pequeña reflexión, por lo menos desde el punto de vista del cual yo trabajo en la provincia de Buenos Aires, dentro de lo que es jefatura de gabinete, y haciendo referencia, por ahí lo comentaba Mauro, de los cuerpos profesionalizados, ¿no? Donde, y asociado a esta posibilidad de trabajar en la diaria, en el trabajo diario y en el trabajo estratégico de los organismos, ¿no? Muchas veces, por lo menos nosotros vemos a través de las herramientas que tenemos en la provincia de Buenos Aires, de las asistencias técnicas, que justamente los cuerpos profesionalizados
pueden tener esta visión más generalista de cuáles son los objetivos del organismo, dónde trabajar, dónde hacer hincapié, y pueden salirse de la diaria cotidiana del trabajo, ¿no?, que tiene el organismo. Y la interacción de los cuerpos profesionalizados que son convocados a trabajar conjuntamente con los funcionarios del organismo, pueden abstraerse de esa diaria y tener esta visión y trabajar en planificación estratégica y ver realmente dónde están los problemas en el organismo a partir del análisis que pueden hacer de los mismos, justamente de no estar inmersos en esa diaria. Y a su vez, por lo menos en el caso de la provincia de Buenos Aires, al ser el cuerpo profesionalizado conformado por propios profesionales del organismo provincial que surgen de su propia, digamos, de su propia planta permanente, digamos, y no son externos, sino que surgen de su propia planta permanente, conocen intrínsecamente cuál es la cultura organizacional, cuáles son los problemas que tienen internamente los organismos, y lo pueden ver, y puede haber una interacción con el personal técnico, digamos, del organismo que permite, digamos, trabajar y solucionar los problemas. Y digo, y me parece que el otro punto también a trabajar y ver cómo se puede insertar, digamos, muchas veces el tema de la inteligencia artificial, y que muchas veces trae problemas en la administración pública, justamente es, más allá de lo que es la planificación estratégica, es trabajar en el análisis de los procesos, ¿no? Muchas veces hay tantos procesos que son tan engorrosos en la administración pública, que demoran tanto tiempo y que muchas veces surgen simplemente, o que se solucionan simplemente a partir de una reingeniería de procesos, de ver cuáles son todos los pasos que realmente están obstaculizando, que no generan valor agregado y que muchas veces se hacen porque siempre se hizo así, y realmente, digamos, uno tiene que evitar, digamos, ahora todo surge de analizar los procesos, de ver cuáles son todos los pasos, cuáles aportan valor agregado, cuáles no, y muchas veces nadie se toma el trabajo de hacer esto porque realmente es engorroso, lleva tiempo, sale de la cotidianeidad de resolver el problema diario y pasa para hacer un análisis más profundo. Y por ahí, si uno pudiera insertar lo que hoy se viene viendo, que es el avance de la inteligencia artificial, que en 10 minutos te resuelve lo que un grupo de profesionales tiene que trabajar durante 3 meses, digo, desde lo que uno lee así rápidamente, digo, si realmente se pudiera incorporar el análisis de procesos, la inteligencia artificial, perdón, al análisis de procesos, para ir viendo cómo se va readecuando y agilizando todo este análisis de procesos en cada uno de los organismos, sería un golazo pensándolo a futuro, ¿no? Perdón por Sí, eso, José, medio sabes que no, extenso. no, muy buena la reflexión, y coincido y agrego algo, digo, me parece que ha dado en el punto, en una cuestión que yo quería mencionar cuando dije la incorporación acrítica y fetichista de la tecnología, ¿no? Digo, pues lo peor que se puede hacer es pensar que meterle fierros a la monopatología va a tener un resultado positivo si antes no revisaste el proceso, ¿no? Pues lo único que vas a hacer es acelerar el mal funcionamiento de un proceso si le introducís tecnología. Digo, vas a hacer más eficiente la ineficiencia, ¿no? Entonces es también una contradicción. Totalmente. Por eso digo, toda la cuestión previa y no menor, que requiere, digamos, el trabajo en la administración para después, posteriormente, sí poder introducir, como les decía, nuevas tecnologías disruptivas que permitan hacer un mejor aprovechamiento de eso, ¿no? Y potencien el trabajo que se hace en el Estado. Lo mismo pasa un poco con la cuestión de qué agendas manejamos hoy. Digo, en algunos lugares, la semana pasada me tocó participar de una conferencia en la que había algunos expertos de otras partes del mundo que estaban preocupados por la propiedad intelectual de las cosas que se generan a partir de la inteligencia artificial. Bueno, es súper interesante, pero nosotros todavía estamos en la de piedra, ¿no? Porque digo, si nosotros pensamos en introducir inteligencia artificial en estados que no tienen cultura del dato, que no tienen interoperabilidad, que no comparten información, y en el cual muchos de los datos son de dudosa procedencia, bueno, podemos terminar en un lío, ¿no? Porque todo el tema que mencioné de los sesgos y otras cuestiones que son para tener cuidado en la introducción de esta tecnología, bueno, se pueden ver todavía potenciados. Entonces me parece que sí, coincido, digamos, pasa por ahí y hay todo un laburo
y por eso mencionaba lo de los cuerpos profesionalizados, ¿no? Porque también es una necesidad esto de tener gente que esté pensando a otras revoluciones, ¿no? Y en otra, con un poco la cabeza por afuera de lo que es la diaria, que muchas veces se tapa, ¿no? Y no hay oportunidad de pensar crítica y prospectivamente. No, totalmente. Mira, justamente hoy yo, digamos, me desempeñé durante el último tiempo, digamos, en todo lo que es la implicancia del uso de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires, un tema que es bastante controvertido, un tema que es conflictivo. Y justamente, digamos, hoy me llega la invitación para mañana, a la mañana asistir a una charla de capacitación que está dando el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires para la implementación de una nueva receta agronómica digital. Lo hago muy cortito esto, pero implica que las agronomías carguen un stock en este sistema nuevo del Ministerio de Desarrollo Agrario. Y esto ya lo está haciendo y lo desarrolló hace 2 años el SENASA, lo implementó, es obligatorio para las agronomías la carga del stock de los productos en este sistema. Las que no lo hagan les pueden ir a clausurar la agronomía, y ahora la provincia de Buenos Aires está implementando algo que está duplicando la carga, duplicando el trabajo, y que, como decís vos, a ver, tendríamos que tener el mismo sistema, o que los dos sistemas tengan una total que hablen. interoperabilidad, y que vos digas, listo, te cargué acá el dato, se exportó para el otro, y en todo caso yo lo tengo y lo puedo visualizar en 2 sistemas, pero no que implique una doble carga, o que tenga unos acceso a una información, otros acceso a otro, y más, a ver, digo, no estamos hablando de SENASA y la provincia de Tierra del Fuego, digamos, o Chubut, que debe tener el 0,1% de explotación agrícola. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires y del SENASA, entonces digo, no puede haber una desconexión en el uso de agroquímicos entre la provincia y el SENASA como nación. Entonces, esas cosas son las que uno tendría que apuntar al uso de lo que es la inteligencia artificial, al uso de la interoperabilidad entre los sistemas. Pero bueno, algo que parece que sería tan lógico, hoy cuando lo recibí hoy a la tarde, digo, no puede ser, digo, no puede ser. Pero bueno, digo, reflexiones, nada más, digo, en el mismo marco. Pero bueno, Mauro, te queremos liberar. Sabemos tu agenda. Y les pido disculpas, pero tengo un compromiso que me tengo que conectar a las 7 y no quiero No hay quedar ningún mal problema. con nadie, ni con ustedes ni con lo que siguen, pero me No hay problema, encantó Mauro. la posibilidad y por supuesto que a disposición Dale. para cualquier consulta a través tuya, Gonzalo, o por el mail que les dejé El ahí o mail. las redes. Y se la Después, seguimos si querés, me cuando quieran. mandás la disertación esta que diste vos, así yo se la Sí, reenvío claro. por mail. Dale. Sí, Y perfecto. recuerden que esto se va a subir a la web del Colegio de Abogados. Así que nada, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Mauro, nuevamente. Y seguramente nos Bueno, estaremos muchas gracias. viendo pronto. Esperemos que sea presencial. Cuando quieran.